Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir siempre en triunfo. Eso es imposible. Siempre en triunfo, siempre. Eso es imposible, eso no es lógico, eso no es normal, eso no es real. Vamos a mirar la definición de triunfo. Dice que el triunfo es conseguir el éxito en alguna actividad emprendida o salir victorioso en alguna competencia realizada. El que experimente el triunfo siempre sentirá regocijo y felicidad. Cuando pensamos la palabra triunfo, lo primero que nos viene a la mente son los deportes. Cuando se logra el campeonato, el primer puesto, la medalla de oro, un campeonato, un evento. El que llega de primero, ese es el que triunfa. Y nos dicen en el mundo que de ahí para atrás, el segundo, el tercero, ya no triunfaron, son derrotados. En el mundo natural nos hablan de las personas que triunfan y de los fracasados y de los derrotados. Pero si notamos la persona que triunfa en lo natural, en estos eventos, en los negocios, la persona por mucha capacidad que tenga en los negocios, no en todos los negocios que emprenda va a tener triunfo, ¿no? En algunos se va a ver afectado, va a haber pérdidas. Es decir, siempre, por mucha habilidad que tenga la persona, siempre en lo natural no va a tener triunfo. Ese triunfo en lo natural es momentáneo. Estamos compartiendo sobre el reino de Dios. Cuando hablamos de siempre en triunfo, no nos referimos al mundo exterior, a lo natural. No nos referimos siempre llegar de primero en los negocios, lograr la victoria en los negocios, o en el deporte, o el mejor empleado, o la mejor empresa. No nos vamos a referir a eso, porque en lo natural, repetimos, ese triunfo es circunstancial, es por momentos. Un día se triunfa y otro día no. Vamos a ir a la palabra, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No vamos a hablar de lo natural, eso es imposible ir siempre en triunfo. Pero recuerda que Dios nos llamó a conocer la verdad, a vivir en su reino. Hemos compartido que la palabra de Dios es viva y eficaz, genera vida en nuestro interior. Y el reino está en el interior nuestro. Cuando la palabra se refiere que nos lleva siempre en triunfo, es a medida que obedecemos la palabra y vivimos por fe, disfrutamos del reino de Dios aquí en la tierra. Y ese reino está en cada uno de nosotros, en el interior. En el interior, cuando hablamos del interior, nos referimos al alma, a la voluntad rendida a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios. Viviendo por fe. Nuestros pensamientos guardados por Cristo. Es decir, que hay una relación personal profunda de cada uno con el Dios vivo por medio de su palabra. Leemos la palabra y oramos cada día. Al tener esa relación y Dios va alumbrando nuestro entendimiento, pasamos a un mundo sobrenatural, el cual hay una promesa maravillosa que dice que nos lleva Él. Y cuando nos referimos a que nos lleva Él en triunfo en Cristo Jesús, nos referimos a su palabra. Y ese triunfo se refiere a nuestro interior, que en el tiempo se va a ver reflejado afuera. Es decir, en la actividad que desarrollemos, en el empleo, en el negocio, en la economía, en la familia, en la salud, vamos a vivir en triunfo. Pero antes de que se manifieste, hay algo hermoso que Dios nos llama, que son las buenas nuevas.
el cual nos dice que hay una promesa al cual Él nos lleva siempre. Es decir, cada día vamos a poder vivir en triunfo. Triunfo es en victoria. ¿Cómo se siente la persona que triunfa, que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas pasadas? La persona que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas pasadas se siente con regocijo, se siente feliz, se siente realizado, se siente pleno. Pero el que llegó de sexto, de octavo, de décimo, el que no llegó, ahí el mundo ahí manda un mensaje de frustración, de que fracasó, no pudo. Y como se fracasó y no se logró, ¿qué se siente? Se siente tristeza, abatimiento, desgano, apatía, se siente menos. El mundo nos habla de los triunfadores y de los fracasados, de los perdedores. Y nos muestran a los triunfadores por los logros externos, todo lo que se ve. Pero recuerda que esos logros externos no son siempre. Pero las buenas nuevas a la cual Dios nos llamó a vivir, que es su reino, nos dice, siempre nos lleva en triunfo. Esas son las buenas nuevas, ese es el evangelio. No importa cómo hemos vivido ayer, ni hace un mes, ni hace un año. No importa cómo nos sentíamos antes. Oramos hoy que Dios alumbre nuestro entendimiento. ¿Cómo nos debemos de sentir cada día? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cómo al vivir en la palabra, esa palabra nos permite caminar cada día en triunfo, en victoria. Si caminamos en triunfo, en victoria cada día, significa que en nuestro interior vamos a experimentar lo mismo, se experimenta cuando se logra algo afuera en lo natural, que es que nos vamos a sentir valiosos, nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir gozosos, nos vamos a sentir bien. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que nos lleva siempre en triunfo? La palabra, recuerda que la palabra de Dios es viva y compartimos que genera vida. Pero ¿cómo si no tengo empleo? ¿Cómo voy a decir que estoy en triunfo si no tengo empleo? Tengo deudas. ¿Cómo si en el negocio me ha ido mal? ¿Cómo voy a decir que voy en triunfo si el negocio va mal? Tengo deudas, tengo problemas. Hay problemas en el hogar. ¿Cuál triunfo? Porque relacionamos el triunfo con el logro en lo natural. Pero recuerda que la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La palabra de Dios, cuando dice que nos lleva en triunfo, se refiere a poder, por medio de la palabra, dice Romanos 8, hacemos morir las obras de la carne. Por medio de la palabra, Dios cada día nos va a llevar en triunfo. Es decir, cada día vamos a poder tener vida y no caer en el deseo engañoso. Y eso es posible, porque vimos que la palabra de Dios es eficaz, cumple, es real, pero es por fe. También debemos de renovar nuestra manera de pensar. ¿Cómo la renovamos? Por medio de la palabra. Compartimos que el débil debe decir fuerte soy, que en la debilidad el poder de Dios se manifiesta. Por eso el versículo dice, Él nos lleva en triunfo. La palabra nos permite vivir en triunfo cada día en nuestro interior. Es decir, ante las circunstancias difíciles y adversas, nuestro interior vamos a experimentar la palabra que nos genera vida. Vida. Ese siempre en triunfo no se refiere a no tener dificultades, no se refiere a no tener adversidades, no se refiere en un momento dado no se va a lograr algo afuera, no se refiere a eso, se refiere a el interior, donde está la vida que es nuestra alma, su palabra
cada día nos permite ir en triunfo. ¿Qué es ir en triunfo? Que ante las dificultades, Dios genera algo en nuestra alma que es su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos permite estar en triunfo ante esa angustia. Nos permite estar en triunfo ante la angustia, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ya no caemos en la desesperación, sino que Dios nos genera en nuestro interior esa paz, la tranquilidad en medio de la dificultad que se pueda presentar. Eso se refiere el versículo. Y Dios nos llamó a vivir cada día en triunfo, cada día en victoria. Y a medida que en nuestro interior vivamos en triunfo, en victoria, afuera se va a ir manifestando. La economía debe de mejorar, la salud se va a restaurar, las relaciones en el hogar, en el empleo, los negocios. Pero el mensaje de la palabra del evangelio va a nuestro interior, que es la voluntad. El centro de control es la voluntad. Y esa voluntad, hay una promesa maravillosa que es esa voluntad siempre en triunfo. ¿Sobre qué? Sobre esos deseos engañosos. Por ejemplo, aparecen las adversidades, las dificultades, pero la palabra en el interior nos dice que nosotros sabemos que amamos a Dios. Usted bendecido ama a Dios. Amamos a Dios. Como amamos a Dios, la palabra nos dice que todo es para nuestro bien. Como de antemano sé que la situación difícil o aparentemente adversidad es para mi bien, lo enfrento diferente, tranquilo, seguro, no cuestiono, no dudo, sino que estamos seguros que es para nuestro bienestar. Como es para nuestro bienestar, nuestra alma va a estar en control. Vamos a estar en victoria. Significa que la tristeza, el abatimiento no va a estar en nosotros. No nos vamos a consumir en ellos. Porque no vivimos por vista. Vivimos por una palabra, y la palabra es la que nos permite vivir en victoria, no el yo, no la fuerza de voluntad, no es el pensamiento poderoso del hombre, no es eso, por favor. Es la palabra de Dios que genera vida, que lo compartimos. La palabra de Dios es viva. Y también vimos que es eficaz, cumple, logra, nada la detiene, nada se opone para que se cumpla. Y donde debemos de vivir en victoria y en triunfo es en nuestra alma. Porque así afuera vamos a estar tomando decisiones acordes a la palabra. Y vamos a vivir un mundo maravilloso, el cual está listo para cada uno de nosotros. Está todo preparado, listo. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle a Dios cada día en humildad que lo necesitamos. Ese es el evangelio. Por eso hemos repetido que no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra doctrina, otro mensaje en el cual nos permita caminar en triunfo, el cual nos permita vivir en victoria. No lo hay, solo es la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, la segunda parte del versículo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Escuchemos, por medio de nosotros, o sea, por medio de usted, de cada uno, somos el cuerpo de Cristo. Por medio de cada uno, mira lo hermoso y lo maravilloso y la responsabilidad. Cada uno de nosotros se manifiesta en todo lugar es donde estemos, el olor de su conocimiento. Primero nos lleva en triunfo, es decir, en nuestro interior, el alma, la voluntad. La palabra está viva. La palabra está revelada. Ese es el camino. No importa hoy, uno dice, no, pero yo me siento fracasado, mal, tengo muchas deudas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es a partir de hoy, hacer la palabra por fe. Y cada día, pues, ese entorno adverso se va a ir transformando.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz, cumple. Es un mundo sobrenatural que va más allá de nuestra capacidad y más allá de un entorno adverso. La palabra de Dios pasa por encima y sucede el milagro. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hacer la palabra. Para eso Dios nos llamó. Y cada día que nos levantemos, ese día somos nuevas criaturas. Cada día somos renovados por la palabra. Entonces caminamos en victoria. Nos debemos de ver cómo nos ve Dios. Somos limpios, puros. Con Él todo lo podemos. Somos más que vencedores. ¿Ante qué? Ante los deseos engañosos y afuera ante los retos de la vida. Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio fue espíritu de poder, amor y dominio propio para avanzar ante los retos y las circunstancias que se presentan en el poder de Dios, no en nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El fundamento nuestro es la palabra de Dios. No puede haber otro fundamento, dice la palabra. No hay otro. Ni nadie puede colocar otro. Es solo la palabra de Dios. Y nuestro fundamento es el que nos permite vivir en victoria. Ante tanta incertidumbre que hay, nosotros vivimos en victoria porque está la fe. Y esa fe nos permite vivir en victoria. Pero esa fe la genera es Dios, la palabra. La fe es por el oír la palabra. No la generamos nosotros. Por eso dice que Él nos lleva en triunfo. Entonces, recordemos lo que dice 2 Corintios 2:14. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros. Recuerda que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios. Y usan una palabra que es olor. Para hacer referencia al conocimiento, antes usa una palabra que es olor. Y el olor en lo natural, ¿qué significa? El olor en lo natural nos demuestra algo que si algo, por ejemplo, en el caso de los alimentos, si algo huele rico, nos demuestra que está fresco, que está bueno, que usted lo puede consumir, que no le va a hacer daño. Pero saca un alimento y tiene un olor nauseabundo, un olor feo, pues significa que ha perdido frescura, que nos puede hacer daño. Eso nos permite el olor. El versículo dice que por medio de cada uno de nosotros se manifiesta el olor de su conocimiento. Y al manifestarse, ¿a qué se refiere? Que hemos compartido al inicio, la voluntad. ¿Cómo se manifiesta? Nuestro actuar, el hacer. Y ese hacer lo dirige la voluntad. Jesús dijo, hágase la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. También dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? De las cosas cuando Dios nos llama y comienza a renovarnos, es rendirnos a su palabra, a su voluntad. Dijo, yo soy el camino. Nuestra voluntad es alumbrada por la palabra, no es por imposición ni por miedo. Es que Dios la alumbra con su palabra y la vemos claramente y actuamos conforme a ella por amor, por revelación. Él haciendo en nosotros. Él es el que te va a llevar en triunfo. Que cada día nos levantamos y así esté presente la adversidad, te sientes con gozo. Con gozo. ¿Qué es gozo? Contentamiento. Y no significa que no vayas a pagar la deuda o que te vayas a acomodar a vivir endeudado siempre, a vivir mal. No. Significa que Dios te llamó para que vivas en triunfo en medio de esa adversidad porque no sabíamos e hicimos cosas las cuales nos llevaron a tener situaciones difíciles en cualquier área. Pero Dios te llamó ahora para que hoy te levantes y vivas en triunfo, con gozo, con amor. No te sientas fracasado ni que tienes valor. No, vales mucho. ¿Y cuál es el valor? Pues el amor de Dios. Eres creado por Dios. Eres eterno. La valía no está afuera, sino está en nuestro interior, que somos limpios, santos, perfectos. No somos malos ni pecadores. Comenzamos a sentirnos como Dios dice que lo que somos, para poder salir y actuar conforme a la palabra
Y al cabo de un mes, 6 meses, un año, 5 años, 7 años, salimos de deudas. Esta semana una pareja en la reunión de los estudios bíblicos nos compartió el testimonio. Estaba libre de deudas. Años atrás pensaba que era imposible vivir sin deudas. Cómo Dios les ha permitido ir avanzando y llega a una situación tan difícil como la que estamos viviendo en la pandemia, y eso no interrumpió el avance, porque la palabra de Dios no la limita a nada. Ellos venían en un proceso, llegó la pandemia y la palabra siguió. Llegó la pandemia y aún estaban en deudas, pero dio el testimonio que ya este año estaban sin deudas. Significa que la pandemia no interrumpió un proceso de un tiempo de hacer la palabra y que compartían que les concedió deseos del corazón adicional, más de lo que piden y entienden. Vivir en triunfo no es llegar el momento de que llegamos al primer puesto en el trabajo, al primer puesto en el estudio, al primer puesto en los negocios, al primer puesto en el deporte. Eso es momentáneo. Vivir en triunfo es cada día en nuestro interior, lo cual se manifiesta. Y dice la palabra que nosotros, cada uno, llevamos ese olor del conocimiento. ¿Y cómo es ese olor? En nuestro actuar. Estamos todos los días en nuestro entorno. Está la familia, están los amigos, los compañeros del trabajo, con los que compartimos, los que practican algún deporte, los que van a un gimnasio. Pedimos a Dios que donde estemos, cada uno de nosotros seamos olor. Ese olor que dice la palabra, de su conocimiento. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si la palabra dice, dad gracias en todo, sed agradecidos, Dios ha alumbrado nuestro entendimiento, nuestra voluntad, pues nos levantamos agradecidos, en victoria, gozosos, con el poder de Dios, para salir ante las circunstancias. Cuando llegamos al trabajo, con los compañeros, está muy difícil las cosas. La competencia, los pares, los que hablan, los que están en el mismo negocio, todo está muy difícil. Quieren abandonar. Y usted conoce el Evangelio. Usted ha sido llamado por Dios y están en esa conversación. Y llega el momento de usted hablar, sí, esto está muy malo, esto ya no hay nada que hacer, esto se acaba, el fin del mundo, la economía al piso, todo se fue, no, ya imposible. Quéjese y hable mal. ¿Eso será el olor del conocimiento? ¿Eso somos nosotros, el olor del conocimiento del Evangelio? Ese olor, porque ese olor ¿a qué huele? No, es nuestro actuar, cómo hablamos, qué hacemos. Y no se refiere a nada neurolingüístico, se refiere que hay una manera de vivir de nuestro interior que ha sido revelada, que es por fe, Y donde estemos nosotros, nuestro mensaje siempre debe ser de esperanza, de fe, de poder. Siempre, siempre es el olor del conocimiento, un mensaje de fe, de esperanza, de poder, que hay salida, que sí es posible, que tienes un deseo del corazón y ahora no lo puedas hacer realidad, no significa que no se vaya a cumplir. Deseo del corazón, Dios te lo puede cumplir. Estos días vi un mensaje de una persona que dice que 40 años para disfrutar un deseo del corazón que tenía desde que era un muchacho. 40 años. Dios dice que Él concede los deseos del corazón, nos da más de lo que pedimos y entendemos. Recuerda que la palabra es viva y eficaz. Nuestro mensaje debe ser del olor del conocimiento. Ante las circunstancias difíciles gritamos igual que todo el mundo grita. Ese será el olor del conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio. Nos lleva siempre en triunfo. ¿Pero qué nos lleva siempre en triunfo? Su palabra. Ese es el camino. No, es que yo no he llegado allá, todavía no. No, Dios nos está mostrando cuál es el camino. Es hacer el alto. Una vida sobrenatural que es real y que es posible. Recuerda que Dios es tu ayudador. Dios es nuestro ayudador. Dios está de nuestro lado. De nuestro lado. Dice que Él no nos va a dejar avergonzar. Él no nos va a dejar avergonzar. Él nos coloca por cabeza, dice la palabra. Pero Él nos lleva en triunfo. ¿Sobre qué? Sobre esos deseos engañosos. Que los celos no se manifiesten los celos.
en el hogar. El irnos en triunfo es que la palabra está tan clara que cada uno de nosotros donde llegamos siendo hacedores de la palabra en nuestra manera de actuar y nuestra manera de hablar. Por ejemplo, si estamos haciendo planes, puede ser porque nos vamos a ir de fin de año ya planeando las vacaciones de fin de año o sobre negocios o cualquier cosa del futuro que se tenga y están en la charla y todo el mundo mañana hacemos y seguros de esto. Cuando usted vaya a hablar, si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios mediante, vamos a hacer esto. Es el olor del conocimiento, sometido nuestra vida a la verdad, que el futuro está en las manos de Dios. Eso nos da tranquilidad, porque cuando decimos mañana hacemos esto con tanta seguridad y sucede algo, pues la persona se frustra y vive triste, amargada, comienza a renegar y ¿por qué pasa esto? Pero si en nuestro interior está claro el conocimiento y sabemos que el futuro está en las manos de Dios, suceda lo que suceda es para nuestro bien. Si Dios quiere, si Dios lo permite, hacemos esto y llega el momento y no sucedió, no nos frustramos, no nos colocamos tristes, no nos angustiamos. No, el olor del conocimiento, sale la paz de Dios. Pero nada de esto que estamos hablando lo emana el yo. Nada lo genera nuestra capacidad. Nada lo genera nuestra inteligencia natural ni nuestra estructura académica. Eso es para otra cosa. Mira lo necesario de la palabra. Debemos de estar, y más en el tiempo que estamos viviendo, estar actualizándonos en los negocios, en el estudio. Todo eso hay que estarlo leyendo, actualizando, estar metido en el cuento. Todo eso hay que hacerlo. Eso es para los negocios, el día a día, la tecnología, todo lo que se mueve. Pero el interior, el alma, la vida, nuestra voluntad, solo la palabra de Dios, la gracia que nos fue dada desde antes. La gracia, la palabra está en ti, está en nosotros. Y Dios nos llamó a conocerla y esa palabra que es viva y eficaz, te va a permitir, nos va a permitir siempre en triunfo. Siempre. Eso es sobrenatural. Pero eso es imposible. Es imposible para el hombre. Pero es posible para Dios. Dios no miente. Si Él dice que siempre nos lleva en triunfo, llega un punto que va a ser realidad. Y ese es el camino, familia. Allá es que hemos de apuntar, que nos levantemos cada día con la fuerza de Dios. ¿Qué es la fuerza de Dios? Pues va a haber adversidades. Pues salimos a pedalear, seguros de que su palabra se cumple y vamos a ver el milagro sobre esa adversidad. Pero no nos vamos a entristecer, no nos vamos a angustiar, no nos vamos a preocupar. Porque entonces, ¿qué olor estamos llevando? Si nos quejamos, si nos renegamos, ¿será ese el olor del conocimiento? Conocimiento dice que somos más que vencedores, que Dios nos trasladó al reino de la luz. O por ejemplo, ahora que ya se acercan los meses de Bre, los meses que terminan en Bre, fin de año, y fin de año sinónimos de rituales, de riegos, de qué hacemos para que nos vaya bien el otro año. Entonces hay conversaciones y todos hablando de rituales, de velas, de riegos, de astros, de qué color colocarse la ropa, de cómo pintar la casa, y eso lo hablan tan seguros, comparten a todos los amigos y uno ahí sentado callado. Pues si ellos todos están hablando eso, el olor del conocimiento, con amor, no es necesario hacer nada de eso. Es por fe. ¿Quién va a llevar ese olor del conocimiento? Somos nosotros. Dice, por nosotros. Dios nos llamó a eso. Y no es que no haya dificultades. Está la esperanza de la palabra. Está la seguridad de que Dios no miente. Del por qué debemos de vivir con el gozo. Porque no vivimos felices por el entorno. Vivimos en el gozo que genera Dios cada día. Entonces mira lo hermoso y la responsabilidad que Dios que nos ha llamado para que cada uno de nosotros seamos ese medio para llevar ese olor. Cuando nosotros pensamos en incredulidad, pensamos en la persona que no conoce de Dios o el que no cree en Dios, ese es incrédulo.
o el que Dios no ha llamado, ese es incrédulo. Y vemos como la incredulidad de ese olor del conocimiento que no es grato, sino que es lo opuesto, como que es nauseabundo, como que huele mal. Eso es la incredulidad. Entonces vamos a Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esa provocación, endurecer el corazón, es la voluntad, y esa provocación, está hablando la palabra, hace referencia al pueblo de Israel pasando el desierto. El corazón del pueblo de Israel desierto se colocó duro, incrédulo de todo lo que hacía Dios, no creía. Si notamos el versículo 12 y 13, se refiere a cada uno de nosotros. Nosotros somos olor del conocimiento. Por medio de nosotros se va a manifestar el olor de conocimiento, que es fe, seguridad, el amor, la paz, la paciencia, el fruto del Espíritu. Pero la palabra nos advierte que mucho cuidado de que en nosotros cualquiera haya la incredulidad. ¿Y por qué sucede? Nos dice, por el engaño del pecado. Los deseos engañosos que hemos venido compartiendo. Solo la palabra impide eso, para que triunfemos, para vivir en victoria. Entonces dice que hemos de tener cuidado y debemos de exhortarnos, animarnos unos a otros. ¿Y qué es el engaño del pecado? Que se endurezca. Ante esta situación, algo no está bien. Puede ser en la economía, la familia, el trabajo, la salud, algo. Y se comienza a dudar de la palabra. No, mire, yo leo y todo sigue igual. Entonces, ¿para qué? Debemos de exhortarnos, animarnos. Y este tiempo es un tiempo muy difícil, porque sin darnos cuenta, o de pronto sí nos damos cuenta, nuestra parte emocional estamos expuestos a en cualquier momento decaer. Y si algo está difícil, adverso, comenzamos a dudar de la palabra. Pero mire cómo Dios, y no falta el amigo, el vecino, dice, pero ¿cuál Dios? Mire todos estos problemas, Dios no existe. Y como está llegando fin de año, repetimos, mejor eche riegos, mejor haga esto, mejor pinte la casa de este color para que le vaya bien. Tantas cosas que nos dicen por las energías, se endurece a la palabra. Dice que hemos de animarnos. Entonces la incredulidad no es olor del conocimiento. El olor del conocimiento es como Abraham, que estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Dios te llamó y tiene promesas para tu vida. Es igual que con Abraham, pero ahora mucho mejor, porque el Dios que habló con Abraham, ese Dios vive en ti. Imagínate lo maravilloso. Y es poderoso para cumplir las promesas. Si Él dice que nos lleva en triunfo, Dios lo va a hacer. Dios alumbra nuestro entendimiento y Él genera su fruto, que es, ejemplo, la paz, el gozo, la paciencia, la fe, en medio de las circunstancias y la situación. Y no somos nosotros, es Dios haciendo en nosotros. ¿Qué necesitamos? La relación continua con Él. La relación continua con Él. Entonces, si notamos, solo la palabra de Dios genera esa vida sobrenatural. Solo la palabra de Dios. Y mira el privilegio tan grande que tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos haya llamado para llevarnos en triunfo y ser nosotros en todo lugar
llevar el olor grato de su conocimiento. Ante la adversidad, la fe, la esperanza. Parte un ser querido, doloroso, difícil, pero hay esperanza. El olor grato del conocimiento dice, no se entristezca. Pero ¿cómo no va a estar triste? No, usted le duele porque el querido, el amigo, el familiar no lo va a volver. Pero dice, no se entristezca. ¿Por qué? Porque hay esperanza. ¿Quiénes se entristecen? Los que no tienen esperanza, los que no saben. Conocimiento. Dios nos ha revelado, usted tiene el conocimiento de la vida eterna y debe llevar ese conocimiento a su familiar, a su amigo cuando parte el ser querido. Usted no va a ir a ver el cuerpo, no, ya usted sabe que ahí no hay nada. Ni se asoma por allá, usted ya sabe que ahí no hay nada. Usted sabe que no está muerto, usted sabe que no murió. Y la palabra dice que no debemos de estar tristes como los que no tienen esperanza, los que no tienen el conocimiento, pero usted lo tiene. Y usted tiene ese olor de llevar ese conocimiento a su familiar y a su amigo y llevarle la palabra, decirle hay vida eterna. Él no murió, él está vivo, está en la presencia de Dios, no ha muerto y tiene una promesa de un cuerpo glorificado para vivir eternamente. Eso es por fe. Y llevamos ese grato olor. Y la palabra, pues Dios se encarga, porque es Dios el que hace. Pero siempre llevamos esperanza, siempre llevamos fe, siempre llevamos esa palabra de Dios que tiene poder. No nosotros, es su mensaje. Y las cosas que no han salido, paciencia, esperemos. ¿Qué nos corresponde mientras tanto? Hacer lo que dice la palabra. Y nos lleva en triunfo. En triunfo porque no aparece la impaciencia. No, estamos haciendo lo que nos corresponde. Ejemplo, en la parte económica que hemos estado compartiendo los miércoles este año, y hablamos del presupuesto, hablamos de los gastos hormigas, hablamos de los gastos innecesarios, los fijos, los variables, presupuesto que cada uno debe tener. Hemos compartido eso y pues están las deudas, pero está el trabajo, está el ingreso. Pedimos sabiduría a Dios para administrarlo. Sabemos que al aplicar eso natural y por fe apartar para Dios, sabemos que en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 6 años, se va a salir como el testimonio de la pareja. Contó que eran como 7 años. Se sale. Es real, Dios no miente, familia. Pero esos 7 años te va a llevar en triunfo porque va a aparecer el fruto del Espíritu, en este caso la paciencia. Y aparece algo que da Dios, disfrutar de lo que Dios te va dando en ese tiempo. Usted disfruta lo que tiene, eso te lo da Dios. Te lleva en triunfo. Y el de afuera no lo entiende, pero ¿cuál triunfo? Mire que está mal. Pero usted vive en triunfo porque usted sabe que está saliendo de deudas. Usted va en triunfo, se siente bien, pero adicional disfruta de tu casa, del medio de transporte. Si le toca que ir en bus, usted disfruta de ir en bus. Si usted va en bicicleta, disfruta de ir en bicicleta. Si usted va trotando, disfruta que va trotando. Si usted va en carro, disfruta que va en carro. Pero eso lo genera es Dios. El tener las cosas no significa que se disfruten de ellas. La palabra lo dice, es conocimiento. Y dice, ay Dios mío, o sea que toda la clave está en Dios, la palabra. Claro que sí. Solo la palabra genera eso. Dios nos llamó a esa vida sobrenatural, a una vida que no cabe en la mente del hombre. Ir siempre en triunfo, sentirte bien, en victoria. Que te digan que eres fracasado el mundo natural o antes que te han dicho o que uno se ha sentido porque no ha logrado algo. Oramos hoy que sea claro que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy es nueva. ¿Y qué dice hoy la palabra? Que vamos en triunfo. En la capacidad de cada uno, no nos podemos comparar. En la capacidad de cada uno. Si vas saliendo de las deudas, vas en triunfo, porque es la capacidad de cada uno. El mundo le da triunfo solo a uno. De ahí para allá todos son perdedores en el mundo. Pero Dios nos llamó a vivir en el reino de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no conforme a las reglas del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero vivimos conforme a las reglas del reino de Dios.
que es la gracia, el evangelio, por fe, avanzando por fe. No desmayamos de hacer lo bueno, de lo que dice la palabra, porque en el tiempo cosechamos. ¿Cómo mantenemos esa vida en triunfo que dice? Al hacer la palabra. ¿Y significa que no va a suceder nada adverso? No, no, porque Jesús dijo que la vida sobre la roca iba a caer las tormentas. Lo que pasa es que la palabra va a sostenernos y nos va a llevar en triunfo. Lo importante es hacerla, hacer la palabra. Dios nos ayuda a eso, en la capacidad humana imposible. Por favor, recuerda, Dios es nuestro ayudador, Dios es tu ayudador. Esa vida de sentirnos bien, de estar animados, gozosos, de disfrutar las cosas, eso lo da Dios. A toda hora, Dios. No me levanté de mal genio, ¿y por qué? No sé, pero estoy de mal genio. Pero pues, eso no es ir en triunfo. Nos levantamos y oramos. Y después de orar y leer su palabra, nos levantamos para salir en triunfo a la vida. Las cosas están difíciles afuera en la parte natural, pero tenemos un Dios que es poderoso y que no hay nada imposible y nos da la victoria y nos va formando. Pero lo importante es el hacer la palabra. Y en ese hacer hay dos ejemplos. Daniel era un hombre que hacía la palabra, el profeta Daniel. De su momento lo que decía la ley, lo que le decía a Dios, él lo hacía. Es decir, que Daniel no era idólatra. Daniel estaba firme. Y Daniel estaba viviendo bajo el imperio de Darío. Y Daniel le colocan que debe de adorar y pedirle a un ídolo. Y Daniel dice, no, yo allá no llego. Pero Daniel está en la relación, dice que él oraba 3 veces al día, hablaba con Dios. Y él estaba haciendo lo que Dios le decía. Daniel estaba tranquilo. Daniel le dijeron, debe de ir a la fosa de los leones. ¿Daniel se fue asustado para la fosa de los leones? No, porque Dios lo sostenía. Dios lo llevó en triunfo. Vivió algo difícil, pero en triunfo. Y Dios lo sacó de esa parte natural. Pero estamos hablando de su interior. Daniel no se angustió, Daniel no se preocupó. Tanto fue que fue a hacer lo mismo, a orar a Dios. Abrió las ventanas, que todo el mundo lo viera, tranquilo, seguro, porque estaba haciendo lo que Dios decía. Lo llevó en triunfo a la fosa de los leones, sin angustia, sin preocupación. Y Dios lo sacó en victoria de ahí porque los leones no le hicieron nada. Si notamos, todo lo hace Dios. Daniel se relaciona con Dios, Dios lo hace todo. Es igual, nosotros nos relacionamos con Dios, Dios hace en nosotros, dice la palabra. Pero vemos la otra historia, Jonás. Jonás también era profeta, Jonás también hablaba con Dios. Pero Jonás, a diferencia de Daniel, hace lo opuesto, no obedece a Dios. Siendo profeta, no obedece. Sale y se va y hace lo contrario. Cuando no obedece, Dios lo envía al mar. Jonás piensa que va a morir. Se angustia, se preocupa y le clama a Dios. Le clama a Dios por su vida. Que se acuerde de él. Jonás, por desobedecer, ¿vivió en triunfo? No. Daniel, sí. Estamos hablando del interior. Jonás se angustió, se preocupó. Pero en los dos casos, Dios los estaba guardando. Dios los estaba cuidando. Dios los estaba protegiendo. Jonás llegó a tierra ileso, sin un rasguño. Jonás llegó a Nínive. Allá Dios lo colocó. Daniel salió ileso también. ¿Cuál fue la diferencia? En el interior, los tiempos. Daniel estaba seguro y tranquilo, generado por Dios por lo que hace obedecer la palabra. Jonás, por no obedecer la palabra, sintió y experimentó cosas que él pensaba que estaba mal. Pero ahí estaba el cuidado de Dios. Igual no sucede ahora. ¿Por qué no caminamos en triunfo? Porque dice que la incredulidad nos lleva a no hacer lo que dice la palabra. La dureza de corazón, el engaño del pecado, de los deseos engañosos, nos enredan. Las circunstancias. Y por eso sentimos angustia, preocupación, tristeza, desolación, afán, impaciencia, vanidad, avaricia, codicia. Porque
todo eso Él lo da a nuestra alma. Pero si nosotros estamos hablando con Dios y haciendo que lo que dice la palabra, aparece la circunstancia, pero aparece la paz de Dios, aparece el gozo de Dios, aparece la paciencia de Dios, aparece la bondad de Dios, aparece la fe de Dios, aparece lo que da Dios, que es el fruto en nuestra alma, y en medio de la adversidad nos lleva en triunfo, nos lleva en triunfo. Entonces pensemos, meditemos, pensemos que Dios es el que nos lleva en triunfo en todo momento. Si estamos haciendo la palabra y donde no, recuerda que Dios, ayúdame, Dios nos conoce, pero no dejemos esa relación con Dios porque algo nos esté dando en nuestra vida, porque no veamos el resultado ahora, ¿no? Aparece la paciencia, no desmayar en hacer la palabra. Y en esos tiempos de espera, Dios nos da su triunfo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si notamos la primera parte del versículo, dice que el poder es de Dios, no de nosotros. Nosotros nos han enseñado el mundo en el yo. Y no significa que no tengamos capacidades y que no vamos a hacer algo. Dios nos dio las capacidades, dice que Él nos dio poder, amor y dominio propio. Está nuestra voluntad, solo que está sometida a Dios. Entonces el poder es de Dios, la paciencia es de Dios. El amor es el amor de Dios que fue derramado en nosotros, no el amor natural. Entonces ese es el amor, es todo lo de Dios, el cual nada lo limita. Y nosotros somos ese medio para manifestar eso sobre la tierra, en donde estemos. Una vida maravillosa. ¿Dónde está la vida? En el interior de cada uno y se manifiesta. La vida no está afuera. La vida está en el interior, que es Cristo el Señor, la palabra inundando nuestra alma y se manifiesta en el trabajo, en su casa, en los bienes, se manifiesta en nuestro comportamiento, cómo hablamos. Si una vida de conocimiento de la palabra, recuerda que es conocimiento, no son ritos, no son penitencias. Entonces dice la palabra que aparece la tribulación, o sea, afuera atribulado por circunstancias, pero el interior no angustiados. Apuros, o sea, afuera compromisos, algo que apremia, que es ya, pero no desesperados. Ese es el interior. Afuera, perseguidos, pero no desamparados. El interior, seguros. Dios está ahí guardándonos. Derribados, afuera, el negocio, el empleo, la situación, la familia, algo. La gente dice, mire, sí, pero en el interior, no destruidos. Porque tenemos la fuerza de Dios, porque tenemos el gozo de Dios. Dios dice que multiplica las fuerzas el que no tiene ningunas. Si usted no desea hacer nada, Dios te levanta. Eso es sobrenatural. Dios no permite que decaigamos, familia. Dios genera en nosotros esa fuerza interna. Siempre nos lleva en triunfo. ¿Cómo no voy a leer la palabra? ¿Cómo no me voy a relacionar con Dios y a hacer su palabra si siempre nos va a llevar en triunfo? Si siempre internamente vamos a estar victoriosos, vamos a estar gozosos, en paz. No solo el día de cumpleaños. No solo el día que estamos de vacaciones, no el día 24 que nos dan regalos, ni el 31 que se acabó el año, ni el día de la madre, ni el día del padre, ni el día del abuelo, ni el día del niño, ni el día del sobrino, ni el día del tío, ni el día del empleado. ¿El reino cuándo es? Hoy. Y hoy debemos de vivir en triunfo, porque la palabra lo dice. En el gozo del Señor, disfrutando de su presencia, conocimiento. Hicimos cada uno el olor grato, nosotros llevamos ese olor del conocimiento donde estemos. Oramos a Dios para que cada día sea clara su palabra. El privilegio que tenemos de conocerlo a Él, porque Él se está revelando en nuestra vida, la verdad. No doctrina de hombre, no mensaje natural, no filosofía, no poder de la mente, no.
La palabra de Dios que vive en nosotros, que genera vida, genera vida. Y en este tiempo tan difícil, Dios es el que nos sostiene y nos da esa vida. ¿Y cómo es todo esto? Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo es posible todo esto? Por fe. No mires la capacidad. Moisés vio lo que él podía y Dios le dijo, no se vea a usted, véame a mí. Gedeón se vio a él y dijo, no, es que usted va conmigo. Jeremías se vio a él y Dios le dijo, no, es que va conmigo. No veamos nuestra capacidad, no veamos el entorno. ¿Dónde debe estar puestos los ojos? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hacia adelante, familia. La palabra. ¿Qué dice la palabra? Ahí nos vamos. ¿Por qué? Porque esa palabra siempre nos va a llevar en triunfo, primero en nuestro interior, en nuestra alma, y luego se va a manifestar en la economía, en el cuerpo, la salud, la familia. Se va a notar para la gloria de Dios. El milagro sucede. Dios no miente. Dios es fiel. Dios nos ha llamado a disfrutar de su reino, lo sobrenatural aquí en la tierra. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.